Bueno, verla en Génesis, ¿verdad? Génesis, bienvenida, Dios la bendiga. Manolito, es de casa, gloria a Dios, todos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea el Señor el que nos hable. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, papito lindo. Padre, yo te pido en esta hora tu unción, papito lindo, por favor, Señor. Padre, que no sea un tema más, papá, que no sea algo repetido, papito lindo, no, que sea, Señor, algo fresco para nuestras vidas, para nuestro espíritu, Señor, para nuestra alma. Por favor, papito lindo, yo te pido, Señor, que venga tu palabra, Señor, con denuedo, Señor, con elocuencia, papito lindo, pero que venga, Señor, dirigida de tu corazón al corazón de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, hermanos, como siempre lo decimos, ¿verdad? Es todo esto que hablamos es doctrina y obedecer, ¿verdad? ¿Quién se recuerda que hablamos la semana pasada? Un tema fuerte, ¿verdad? Un tema que le llamamos nosotros de doctrina avanzada, más que avanzada. ¿Quién se recuerda, hermanos? ¿Ah? Sin ver, ¿no hay? La escuela del Padre. Porque, hermanos, hay varias escuelas, ¿verdad? El plan de Dios, hermano, en el plan de Dios hay diferentes tipos de escuela, ¿verdad? ¿Qué es escuela, hermanos? Es un lugar donde se aprende, se instruye, ¿qué más? Donde se imparte alguna enseñanza, por decirlo así, ¿verdad? Donde se enseña, se examina, se aprende, pero de lo que se aprende se examina, ¿verdad? ¿Cómo se examina? Haciendo exámenes. Entonces, cuando usted va y recibe un curso, hermanos, le hacen un examen para ver si usted aprendió o no aprendió. Para ver si pasa, exactamente. A ver si no tiene que ir a convocatoria o a las Olimpiadas, decíamos antes. Si no tiene que ir a las Olimpiadas o a repetir el curso, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos en una escuela. Estamos en una escuela. Y no estoy hablando de en nuestra vida espiritual, es una escuela, es un aprendizaje, ¿verdad? Y a veces sentimos, hermano, que nos caemos, pero dice la Biblia, 7 veces cae el justo y se levantará. No dice que Dios lo levanta, se levantará, con ayuda de Dios, pero dice que se levantará. Es una escuela. Pero, hermanos, en una escuela es como ir escalones, ir subiendo escalones, ¿verdad? Es como primero, segundo, ¿verdad? Pero si el segundo no pasó, no avanza al tercero. Cuando ya siente que va a avanzar, no, se devuelve. Y vuelve a pasar otra vez la prueba, lo examinan otra vez, le vuelven a hacer el examen para ver si está capacitado para el siguiente nivel. Entonces son diferentes escuelas, y la Biblia habla de diferentes escuelas, ¿verdad? Que donde se imparte enseñanza, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, rápidamente. La escuela del Padre. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Ese fue el versículo que le bajamos la lupa la semana pasada. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo Jesús. Te la pregunta de $1,000,000 es, hermano, ¿dónde lo vimos? ¿Dónde oímos el Padre? ¿Dónde aprendimos? ¿Dónde fuimos enseñados por él? ¿En dónde fue esa escuela? Entonces, lo vimos la semana pasada. Podemos decir, hermano, que era la escuela de los espíritus precorporales, antes de que nos dieran este cuerpo. Tú y yo éramos un espíritu, somos un espíritu, que nos dieron una alma y habitamos un cuerpo, pero tú y yo somos espíritus. Fue lo que el Señor le dijo a Job. Perdón que repita, hermanos, es un repaso, una introducción, pero fue lo que el Señor le dijo a Job: ¿dónde estabas tú? Y Job no supo decirle. Pero el Señor le dice, tal vez si no usan el pasaje, el Señor le dice, no lo sabes, no lo recuerdas, pero tú estabas ahí. Muchos son tus años, muchos son tus días. Entonces nuestra vida, hermano, los que tenemos 46 años como yo, que este año cumplo 47, hermano, en mi cuerpo, pero mi espíritu tiene muchos años, hermano. No sé si alguien encontró el pasaje, ¿verdad? Pero si no, ¿por qué? Entonces,
la escuela, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, por decirlo así, en la preexistencia, la escuela del Padre. Ahí me levantan la mano si encontraron el pasaje ese. Rápidamente, ajá. Ok, me lo lees, por favor. Den un segundo a mi hermana que se llama Maritza Flores del Carmen de Guadalupe. ¿Así era, hermana? ¿Ah? Así la presentó el domingo su esposa. Ah, ok. ¿Cómo la presentó el domingo el esposo? ¿Cómo dijo que se llamaba? El que puso atención, y si no, ahí está grabado en YouTube. Dijo que doña Maritza se llamaba Maritza Flores del Carmen de Guadalupe. ¿Verdad o no? Ok, así es, se interpretó. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ok, y más adelante dice, buscarlo ahí, porque como en el 12, calculo que como en el 12, por ahí dice. Tú lo sabes, que casi es que empezaba. Búscalo ahí, tranquila. Entonces, hermano, rápidamente, mientras arregle hay otra escuela en la Biblia, que es la escuela de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos lo oyeron hablar y empezaron a seguir a él. Entonces salieron de la escuela de Juan a la escuela de Jesús, por decirlo así. Sí, porque el Señor después dijo, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían esos dos discípulos, que escucharon a Juan diciendo: he ahí el Cordero de Dios, ¿qué buscas? ¿Qué buscan? Le dijeron, ellos respondieron: Rabí. ¿Qué es Rabí? Maestro. El maestro es de una escuela. Rabí, maestro, ¿dónde moras? Entonces pasaron de la escuela de Juan el Bautista a la escuela del Cordero. Tú lo sabes, 21. Tú lo sabes, pues, entonces ya habías nacido y es grande el número de tus. Pues ya habían nacido, Job ya había nacido y es grande el número de tus días. Entonces, hermano, tu edad, nuestra edad, somos más viejitos espiritualmente hablando. Muy rápido, hermanos, esto es un repaso doctrinal nada más. Esta es la harina para que en tu casa tú prepares el pan. La escuela de Gamaliel, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, dijo Pablo, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, oigan, instruido, enseñado en la escuela de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces Pablo, hermanos, fue enseñado en una escuela, podemos decir, de la ley, o religiosa, o tradicional, ¿sí? La escuela de Jesús, que es la que vamos a ver hoy, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Jesús es el camino. Los trajese presos a Jerusalén, y él les dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando se cayó del caballo, de la mula, no sé qué iba. Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas, te da cosas contra la ley. La escuela de Jesús. Jesús es una cosa, Jesucristo es otro nivel, por decirlo así. Cuando él estaba en el vientre de María, Emanuel. Cuando nació Jesús, Jesucristo, ¿verdad? El Cordero de Dios, diferentes, ya lo hemos visto, diferentes nombres, pero bueno. Escuela de Jesucristo, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en la verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesucristo. Oímos, aprendimos y fuimos enseñados en la escuela de Jesucristo. La escuela del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: la escuela de uno llamado Tirano, pero más adelante en el verso 10 dice: así continuó por espacio de 2 años enseñando, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron, aprendieron la palabra del Señor Jesús. Ese Tirano dice que es probablemente un retórico griego, poseía una escuela en la cual Pablo pudo predicar el evangelio durante 2 años, ¿sí? Y está la escuela del mal. Es tu doctrina para que lo repases en tu casa. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún en las malvadas enseñaste tu camino. Entonces hay también escuela del mal. Si no, pregúntele a Adán dónde aprendió, Adán y Eva, para que el Señor le dijera: ¿quién te enseñó? ¿A qué escuela fuiste? ¿A quién oíste? ¿De quién aprendiste? Eso no es mío. ¿Quién te enseñó? Le dijeron a Adán y Eva.
Amén, hermanos. Entonces, la escuela de Jesús. Ya vimos la escuela del Padre, ¿no? Ahora la escuela de Jesús. Y aquí sí, hermano, todos debemos de cruzar y pasar esos escalones que debemos ir pasando. Porque el Señor, hermano, siempre está enseñando. Jesús dijo: el Padre trabaja, yo aún trabajo. Amén. Pito. Amén, pastor. Sí. Estamos en una escuelita. Ajá, ven, claro. Sabemos que toda la escritura fue inspirada por Dios. Amén. Dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura fue inspirada por Dios para enseñar, para reducir, para corregir, para destruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está la escuela. ¿Para qué la palabra? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Eso es una escuela. La palabra, la escuela de la palabra de Dios. Amén, Pito, así es. Entonces, hermano, aquí todos nos inscribimos en la escuela de Jesucristo. ¿Pero cómo? Cuando aceptamos el yugo. El Señor dijo: si quieren seguir en pos de mí, cada quien tome su cruz, muriendo cada día. Y síganme. Ahí nos ponemos el yugo del Señor. Y ahí es donde nos inscribimos en la escuela del Señor. Y en la escuela del Señor, hermano, lo que primero que nos enseñan, hermano, es a ser mansos y humildes. Para yo poder ser pastor, tengo que tener humildad. Y para tú dejarte pastorear, tienes que ser manso. No menso, manso. Entonces, la primera escuela, hermano, la primera enseñanza, hermanos, es que tenemos que venir al Señor. Venir a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, venir a mi escuela, o a mi escuela, es un compañero, venir a mi escuela, y el Señor nos va a hacer descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender. ¿Qué es hacer una escuela? Aprender. Entonces, en la escuela de Jesucristo se aprende de Él, que es manso y humilde de corazón, y ahí hallaremos descanso para nuestras almas. Pues ahí está, hermanos, la escuela de la mansedumbre y la escuela de la humildad. Y más adelante dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos. Entonces, la escuela de Jesús. Punto número 1 de la escuela de Jesús que tenemos que aprender, hermanos, es la cultura de Él, la cultura del reino y la cultura divina. No es la cultura chapina lo que traemos como ministerio de servicio aquí a Amaranta. No es la cultura tica, o la cultura gringa, o la cultura europea, no, hermanos. Tiene que serse como es en el cielo, que se haga. Así también en la tierra. Venga tu reino. Qué tremendo el reino, hermanos. Cristo les habló del reino 40 días. Cuando resucitó, 40 días hablando del reino, como dejando bien las bases, hermanos, de la cultura reino, la cultura templo. Por eso a veces tanto peleamos, ¿verdad? Como pastor, y somos celosos, ¿verdad? De que hay momentos para cada cosa, ¿no? Ese es el momento de la palabra. No es el momento para hablar de lenguas. No es el momento para danzar. No es el momento para que, ¿verdad? Para otras cosas. No es el momento para que alguien se ponga a danzar. Ya hubo el tiempo de la danza, ¿verdad? Entonces, cada cosa con su cosa y cada cosa en su lugar. Y ahí, hermanos, es donde se cumple la cultura reina. Amén. ¿Quita? Contame chiste para reírme todavía. Amén, hermanos. Principios, sí, hermanos, principios de reino. Entonces, 40 días el Señor les enseñaba, hermanos, cultura divina, cultura templo. Amén, hermano. ¿Qué es cultura? Es cultura, no. ¿Qué es cultura? Es un conjunto de hábitos o de costumbres y principios, hermanos, son leyes, por decirlo así, temporales. No, las leyes son temporales y los principios son eternos. Vuelvo y repito, las leyes son temporales, pero los principios son eternos. Entonces tenemos que establecer el reino de la tierra, el reino de Dios aquí. Amén, hermanos. Pues esa es la cultura, hermanos, que de la escuela de Jesús, si estamos inscritos realmente en la escuela de Jesús.
¿Dónde está Juan Diego? Juan Diego, basado en la cultura de Jesús y conforme a lo que yo le digo a usted cuando usted se metió al boxeo, ¿cuál sería un principio del reino de la escuela de Jesús? Según lo que yo le dije a usted que tenía que hacer en el boxeo. Ajá. ¿Cómo? Un micrófono ahí para Juan Diego. Yo sé que no le gusta, pero no importa. Porque ya lo digo. No quise. No tiene micrófono. ¿Ah? Más bienaventurado es mejor dar que recibir. Es una cultura del reino. Y para aquel otro que se metió a boxeo, yo le dije, poquito el reino es mejor dar que recibir. Entonces es un principio del reino. Otro principio del reino, ¿quién me podría decir así rápidamente? ¿Ah? ¿El que quiere ser más grande? Que sea el más pequeño. Que sea el más humilde. El mayor sirve al menor. Al que mucho se le da, mucho se le da. ¿Ah? Al que te pide la capa, dale también la túnica. Si te pide caminar una milla, ve con él 2. Lo que dice mi esposa siempre, la milla extra. Son culturas de templo, hermano, son culturas de reino. En el mundo no nos enseñan eso. En el mundo, si usted quiere ser el que más gana, tiene que pasar por encima de muchos. Tiene que treparse encima de los demás y escalar, ¿verdad? Tiene que pelear y hablar mal del otro y para que lo puedan a usted ascender y ser con todo respeto a la palabra, el chupamedias del jefe, para que no, aquí no. Aquí el que quiere ser el más grande, tiene que ser el más pequeño y el que más chambea. Ahora le digo a Juan Diego, no te he vuelto a ver ahí por el sonido y me dicen, ay, pastores, ¿qué no me dicen? No, tenés que ser metiche. Así de dije, en esto hay que ser metiche. Amén, hermanos. Ajá. No nacimos para ser servidos, nacimos para servir. El Hijo de Dios no vino para ser servido, vino a servir. Así es. Entonces, esa es la cultura divina, la cultura templo. Y ahí, apóngale ahí, dejen espacio ahí en sus notas para que la casa siga ahí. Pero por tiempo. 2. La devoción. ¿Verdad que tremendo, hermano, lo que el Señor enseñó en su escuela? Estamos hablando de la escuela de Jesús. Jesús dijo, mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto, a tu aposento, a tu lugar secreto, y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre. Ya no es Dios, ya no oramos a Dios, ahora oramos a el Padre, a nuestro Padre, el Padre nuestro, que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ahí está. Entonces un principio, hermanos, es que lo que hagamos en secreto. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Esas cosas en secreto. Y el Señor habló de secreto, habló de orar, de la limosna y del ayuno. Fueron cosas que el Señor estableció que tenían que ser en lo secreto, ¿verdad? Que cuando vemos limosna, hermanos, es una donación a un pobre, ¿verdad? Que lo hagamos en secreto. Y cuando tenemos comunión con Dios en la oración, que lo hagamos en secreto. Y cuando ayunamos, hermano, que es ayunar, abstenerse de algo por algún periodo de tiempo, que no lo divulgamos, ¿verdad? Y es tremendo, hermanos, porque a las 3 cosas le dice que el que no lo hace en lo secreto, para agradar a Dios, que vive en lo secreto. Porque el principio de lo secreto es que lo que yo hago en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Pero lo que hago en público, Dios no lo recompensa, porque dice que si yo me jacto porque di limosna, lo que estoy buscando, hermanos, es la alabanza de los hombres. Y una persona cuando se jacta y recibe la alabanza de los hombres, no de Dios, de los hombres, esa ya es su recompensa. Así dijo el Señor. Ella tiene su recompensa. ¿Cuál? No la de Dios. ¿Cuál recompensa? Ser alabado por los hombres. Para gloriarse solo, sí. Cuando la oración, miren,
que los hombres van a las iglesias, a las sinagogas y a las esquinas para que ser visto por los hombres. De la recompensa, ¿cuál es? Ser visto por los hombres. Es mejor ser visto por Dios. Como los fariseos. Y habla del ayuno también, y dice que ellos cambian su rostro, ¿verdad? Y se ponen ahí todos débiles para que les pregunten, ay, ¿por qué esa cara? Pues estoy ayunando. Ahí tiene su recompensa, no de Dios, recompensa a los hombres. Que yo no soy usted, pero yo no quiero que me recompense Dios y no el hombre. Amén. Dios honra a los que lo honran y honramos a los que honran a Dios, obviamente, ¿verdad? Pero hermanos, es mejor que pague Dios y que no pague el hombre. Porque, como decía aquel hermano Antibás, que decía esa frase que se me hizo rema, él decía: Dios no paga ni los 15 ni los 30, pero cuando paga, paga bien. Porque Dios honra a los que lo honran. Entonces, en lo secreto, hermanos, es un principio también, con devoción, con respeto, pero en lo secreto. Amén, hermanos. Entonces, otro, punto número 3. Mas yo os digo, ¿se recuerda cuando estuvimos en una serie de temas? Primero estábamos hablando los domingos: mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo, mandamientos del Espíritu Santo. El Padre escribía en tierra, el Hijo escribió en la tierra, y el Espíritu Santo escribe su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces están los mandamientos del Padre. Y Jesús vino a la tierra, hermanos, no, él dijo: yo no vengo a quitar la ley, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a perfeccionar la ley. ¿Y cómo la perfeccionó? Con esta frase: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Ahí él perfeccionó la ley. Oísteis que fue dicho: no matarás, no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente. Vale que esa ley no está, hermanos, si no tuviéramos todos puertos y chimuelos. Oísteis que fue dicho: ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Mas yo os digo que amen a sus enemigos, que no se enojen contra el hermano, porque eso es homicidio, que no codicien a una mujer, en el caso de la mujer del hombre, que no codicien, eso es adulterio. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, la correcta interpretación fue lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra. Entonces el Señor no vino a abolir la ley, no vino a cancelar la ley, vino a perfeccionarla. Cuando puso la frase: mas yo os digo, mas yo os enseño. En la escuela, ¿qué estamos hablando? En la escuela de Jesús, la correcta interpretación de la ley del Padre, que la resumió todo en un solo mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Entonces, mas yo os digo, ahí él perfeccionó toda la ley. Entonces podemos decir que aquí en la escuela de Cristo hay también hermenéutica, que es la correcta interpretación. Amén, hermanos. Ok. 4. Profecías. En la escuela de Jesucristo aprendemos profecías. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? 3 cosas le preguntaron al Señor. Entonces podemos decir que esta es la escuela de Mateo 24. Podemos decir que Mateo 24 es el Apocalipsis, y Apocalipsis es revelación, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Que hermanos, entre paréntesis, que es difícil saberlo interpretar. Porque hermanos, usted lee todo el Apocalipsis de Jesús en el Mateo 24, hermanos, y es difícil de entender, hermanos, porque primero en una parte le habla a la iglesia, en otra parte le habla a Israel, y en otra parte a las naciones. La vez pasada hicimos una serie de estos temas y tratamos de más o menos de interpretarlo, pero hay que saberlo entender, hermano. Porque, por ejemplo, cuando habla, hay de aquel que cuando la venida del Señor sea que no estemos en las azoteas, por ejemplo, ¿verdad? O que nuestra huida no sea en reposo, ¿verdad? Las que están en cinta, ¿verdad? No le está hablando a la iglesia, le está hablando a Israel. Algunas partes a la iglesia, pero algunas partes a Israel, algunas partes a las naciones, ¿verdad? Pero bueno, ahí el Señor les enseñó escatología. Él les habló del final de los últimos tiempos, escatología, el estudio de los últimos tiempos. En la escuela de Jesús también hay
escatología. Amén, hermano. Pues, ¿cuándo serán estas cosas? 3 cosas. ¿Cuándo será la venida y cuándo el final del siglo? Y entonces el Señor les dijo: están en mi escuela, miren que nadie los engañe. Y empieza a hablarles, hermano, de los eventos del fin. Sube al monte y les empieza a hablar de los eventos del fin. Amén, hermanos. Entonces les habla ahí, vuelvo y repito, de la iglesia de Israel y de las naciones. Amén, hermanos. Entonces, 5, el discipulado. Qué bonito esto. Los que han ido una vez al discipulado allá en Naranjo, habíamos hablado largo y tendido del discipulado del Señor Jesús. Este es el discipulado del Señor, o la escuela del Señor Jesús. El Señor le gustaba visitar las casas. Y le hicieron aquí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué tremendo, hermanos, porque esto fue en el capítulo 12. La resurrección de Lázaro fue en el verso 11. Cuando llegaron y le dijeron al Señor: Señor, tu amigo Lázaro está con una enfermedad de muerte. Y él dijo: no, esto no es una enfermedad de muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces el Señor, hermanos, en lugar de irse para esta aldea, ¿cómo se llama? Betania, dice que se fue más lejos. O sea, cuando le dieron noticia, él no fue, sino que más bien se fue más lejos, para que pasara el bandido 4 días en la tumba. Era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Lázaro no quería nada con Dios, no quería nada con Jesús. Hermano, Jesús llegaba al discipulado de él en su casa, de Marta, María y Lázaro. Llegaba y estaba Marta y estaba María y Lázaro no estaba. Como el pastor, ¿verdad? Jesús entraba por la puerta y Lázaro se salía por la ventana. Lázaro entraba por la puerta principal, Jesús entraba por la puerta principal y por la puerta de la cocina se salía Lázaro. Lázaro no quería nada con el Señor, porque Lázaro, hermano, tipifica el cuerpo. El cuerpo, tu carne, hermano, no va a querer nada con la iglesia. Entonces el Señor lo mandó a la escuela. Lo mandó a la escuela 4 días. 4 días. Al punto que la hermana dijo, cuando el Señor dijo: quiten la piedra. ¿Qué dijo María? ¿Qué dijo Marta? 4 días. La pregunta es: ¿qué vio Lázaro en esos 4 días? ¿Qué vio Jonás cuando estuvo en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches? Vea el libro de Jonás, todo lo que él habla, de tanta revelación que habla, de profundidad del abismo, de tantas cosas. ¿Dónde fue? Durante esos 3 días y 3 noches. ¿A dónde fue Lázaro? Durante esos 4 días y 4 noches. Que cuando resucitó, ahora sí quería. Antes no. Me invitaban a la iglesia: no, vayan ustedes. Lo invitaban a un discipulado: no, vayan ustedes, oren por mí, decía él. Oren por mí, hermanas, oren por mí. No quería nada con el Señor. Entonces el Señor lo mandó a la escuelita por 4 días. Y ahora sí, el que resucitó, tiene el verso 1, creo que ahí lo dice. Ahí estaba, sentadito, escuchando a Jesús. Que no pasemos nosotros por eso, hermanos, que no nos manden a esa escuela, mejor por la puerta. Como decía el apóstol Sergio, usted decide con anestesia o sin anestesia. Así es. Pero el trato de Dios viene porque viene. ¿Quién lee el verso 1, hermanos? Amén. Sí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Eso es lo que quería. Lázaro, el que había estado muerto. Ok, Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro en el verso 2? Estaba sentado. Ahora sí. Ahora sí. ¿Con anestesia o sin anestesia? Pero bueno, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús, los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del perfume de esa adoración. Entonces vemos ahí, hermanos, en el discipulado de Cristo, hermanos, nuestras vidas.
¿Por qué, hermanos? Porque Lázaro representa el cuerpo, pero Marta, hermanos, representa el alma, la que se afana, la que se turba, la que se angustia, la que se preocupa, la que se afana con tantas cosas que hacer. Pero María, hermanos, tipifica el espíritu, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Depende de quién? De Marta. ¿De qué tan afanados estemos? Marta, afanada y atribulada, estás con muchas cosas, con muchos quehaceres. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Entonces, ¿cuál es la mejor parte, hermanos? Estar a los pies del Señor. Así es, amén. Pero para estar a los pies del Señor, hermanos, hay que sentarnos a la mesa a escuchar la palabra de Dios. La escuela, le demos un aplauso al Señor. La escuela de Jesús. Marta, María y Lázaro, espíritu, alma y cuerpo. Moisés, María y Aarón. Moisés, está también Moisés, Aarón y Josué. Moisés arriba en el monte, el espíritu arriba, Josué a medio monte, porque tipificaba el alma. Pero ¿quién tipificaba el cuerpo? Aarón. ¿Y qué estaba haciendo Aarón? Cuando Moisés estaba arriba y Josué estaba a medio monte, ¿qué estaba haciendo Aarón en ese momento? El becerro de oro, lo que la carne quiere. Porque no es solo el becerro de oro, vean todo lo que había, danzas, hermano, y búsquelo en el original, lo que estaba haciendo. Orgías, por decirlo así, es que mucha ropa tendía, pero bueno, estaba dando el gusto a la carne. ¿Y quién provocó eso? ¿Quién permitió eso más bien? Aarón. La carne. Entonces, hermanos, en el discipulado de Cristo, hermano, ese es el cimiento del ministerio de Jesús, ¿no? Entonces vemos, hermanos, en la escuela de Cristo 3 tipos de personas: los carnales, los almáticos, los espirituales, los estrella, los arena o los polvo. Pero, hermanos, también vemos nuestra forma de ser, ¿verdad? Vemos el grupo de personas, ¿verdad? Los que muchos sirven, pero ¿cómo les cuesta, hermanos, venir a orar? Muchos sirven y ¿cómo les cuesta venir un lunes a orar? Muchos sirven, pero cuando hacen llamado al altar, difícilmente pasan. Muchos sirven, hermanos, pero solo los ve postrados. Solo los ve como María a los pies del Señor. María escogió la mejor parte. Entonces decidamos nosotros qué queremos ser. Como Lázaro, que nunca venimos a la iglesia. Queremos ser como Marta, que venimos, pero el tiempo efectivo del juego no es el correcto. Lo hablamos la pasada, a los que les gusta el fútbol, ¿verdad? Son 90 minutos de un partido. ¿Cuánto tiempo venimos a la iglesia? Pero ¿cuánto realmente es de tiempo efectivo en la iglesia? Porque Dios anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Perdón, pero el Señor no anda buscando servidores. El Señor anda buscando cantantes. El Señor anda buscando músicos. El Señor anda buscando predicadores. El Señor anda buscando maestros. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu como María. En espíritu como María. Porque con tu alma no le podemos adorar. Y con el cuerpo menos. Imagínense ustedes, los chicos aquí danzando, no en el espíritu, sino danzando en la carne. Como Aarón. Danzas para el becerro de oro. ¿Sería esto un becerro de oro del evangelio que brille? Amén, hermanos. Analicia. ¿Ya saben quién es Analicia? Nadie sabe, ¿verdad? Por eso la palabra, cuando Dios escribe, es muy clara, que dice que es mejor un minuto en la presencia de Él que 1000 fuera de Él. Porque quizá que a veces queremos orar muchas horas y Dios lo que ocupa es escucharnos un solo minuto para saber qué necesitamos y qué puede hacer en nuestra vida. Así es. Y ese minuto es el que a veces no queremos o nos cuesta sacar. Y es a donde nosotros tenemos que sacrificar el alma y entregar el espíritu. Así es.
orar. Por ejemplo, la oración más corta de la Biblia. No, esa es el versículo. No, la oración más corta. Pero así, sí. Pero así, que clamó, así que. Y una persona que clamó y que recibió la respuesta así. Fue la oración más corta y una de las más efectivas. Mayo la tiene en la punta de la lengua. Hemos hablado. Cuando Pedro se estaba hundiendo, Sálvame, maestro. Jesús, sálvame. ¿Cuánto duró diciendo eso? 2 segundos. Y ¡pum! El Señor lo sacó. Amén, hermanos. Pero no seamos religiosos. Como decía ahorita, no nos desgastemos más de la cuenta. Seamos tiempo efectivo de juego. Sí, amén. Gloria a Dios. Con todo respeto, hay personas en otras iglesias, en otras galaxias, que pasan horas y horas y días y todos los días metido en la iglesia, pero no cambia. ¿Por qué? Porque no llega a ser en la iglesia lo que tiene que llegar a ser. Amén. Invierte los órdenes. Una cosa he pedido y esto buscaré. ¿Qué? Estar en la casa del Señor. ¿Para qué? Contemplar su hermosura. Ajá, y inquirir. ¿Quiere inquirir? ¿Quiere inquirir? Preguntar, aprender. ¿Y qué es contemplar la hermosura? Adorar. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? Que venimos a la iglesia y invertimos los órdenes. El orden correcto es venir y contemplar la hermosura del Señor en adoración. Y después inquirir en su santo templo. Preguntar, aprender en una escuela, en la escuela de Jesús. Por eso sacamos el tiempo, hermanos. Más que todo menos para puntualizar punto por punto y aprender, hermano. Porque a eso nos trajo el Señor. Aprender de mí. La escuela del Señor, el Señor dijo, se me acaba de venir el pensamiento, de escudriñar las escrituras. Porque el Señor dijo de escudriñar las escrituras. ¿Qué es de escudriñar? Ir más allá, es profundizar, es bajarle la lupa, es ver por debajo de las letras, que salte como ríos de agua viva en nuestro ser. Entonces, de escudriñar las escrituras, ¿por qué? Porque ellas hablan de mí y en ellas se encontrarán la vida eterna. Fue lo que dijo el Señor. Esa es la escuela del Padre. Tito. Me llama la atención, en Juan 12:24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y queda solo, pero si él muere, lleva mucho fruto. Eso es una escuela, ¿no? Yo lo repito, se me adelantó. Pero uno de los puntos de la escuela del Señor es que tenemos que morir. Sí, definitivamente, tenemos que morir. Sí. Hay otra cosa clave que el Señor nos demanda, que él mismo lo prometió en su palabra, que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde, sí, lo que vemos ahora. La humildad para cada uno de nosotros en el corazón. Cuando diga la Biblia, aprender de mí es a la escuela. Así es, tío, así es. Entonces, hermano, ahí están las 3 posiciones del cristiano. Escojamos nosotros el pan. Obviamente servir. Y a todos, me decía un hermano ahora yo, a todos les motivamos a que sirvan, ¿verdad? Y aquí no hay celos, porque alguien predica mejor o enseña mejor, hermanos. Al contrario, hermanos, es para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, qué bonito, pero tenemos que aprender a orar y sentarnos a la mesa a escuchar. Y esa, hermanos, esa es la visión en el Benecer, esa es la base de este bendito ministerio, hermanos, la palabra, hermanos. Pero la palabra sí que nos enseña, que nos hace crecer, hermanos, que nos hace avanzar, hermanos, que nos hace fructificar primero y luego multiplicar. Amén. Amén. No, solo una observación. Sí. Cuando que usted habla de Lázaro, cuando él fue enterrado, ¿verdad? Él se murió 4 días. Y más adelante leemos en la escritura que a Lázaro lo perseguían porque él daba testimonio, él era un testimonio vivo de lo que Cristo hacía. Y eso es muy importante porque cuando nosotros aprendemos de verdad lo que realmente Dios quiere hacer en la vida de uno es perseguido, pero es por el testimonio que uno tiene que dar y porque la gente tiene que ver lo que realmente Dios ha hecho en la vida de uno. Así es. Es que, hermanos, es
hermano temprano yo que de algo que estábamos hablando, yo pasé por ahí. Yo pasé por donde asustan, dice por ahí, ¿verdad? De algo que por una situación que pasó aquí en la iglesia, que yo la vivía de antiguas. Y yo digo, qué tremendo. Pero cómo se repiten las cosas, pero Dios me permitió ya vivirlo para ver cómo manejar eso aquí. Porque son escuelas y aprendizaje. Pero hermanos, como decía Ana, cuando nos graduamos, cuando nos dan el título, viene la prueba. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Tito, ¿qué fue lo que se acaba de decir respecto al morir, verdad? Siempre se me adelanta, Pito, morir, el 6. De cierto os digo que si el grano de trigo, que somos nosotros, no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo. Me llama la atención eso de que queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Son principios de reino. Por eso yo sé que Pito la agarró y más bien agarrado. Y está apuntando ahí el rema. Pues el pastor se le olvidó este punto. El pastor se brincó este punto. Y yo sé que en la casa de Dios te va a seguir hablando respecto a la escuela de Jesús. Pero hermanos, si venimos a la escuela de Jesús, tenemos que aprender a morir. Punto, no hay otra. Cada quien tome su cruz y siga. ¿Y para qué la cruz? Para morir. ¿Para morir? Morir a la carne. Así, obviamente estamos hablando espiritualmente hablando. Cuidado, tampoco. Pero para morir, hermanos, hay que caer a tierra. Si no, pregúntele a Saulo. Cuando cayó a tierra, qué costalazo, hermano, que cayó. ¿Pero para qué? Para morir. Se quedó solo. Así que cuando te sientas solo, cuando usted diga, es que el pastor no me llama, es que el pastor no me busca, es que llegué a la iglesia y nadie me saludó, es que ni el servidor me saludó, y es que le pedí una cita al pastor y el pastor ni pelota me da, y te estás quedando solo. Pero es porque Dios te está permitiendo morir. Te está permitiendo morir. Si no, pregúntele a Jacob. Cuando Jacob se quedó solo, tuvo un encuentro con el ángel del Señor, que es una cristofanía, que era Cristo. Y empezó a luchar con el ángel toda la noche. No te suelto si no me bendices, no te suelto hasta que lo soltó. Pero dice que ese día se quedó solo. Entonces, hermano, qué rico quedarse solo. Ay, hermano, es que qué desierto estoy pasando. Bueno, vas a salir. Pero tenemos que morir. Porque si no muere, no lleva mucho fruto. ¿Quieres dar fruto? Mucho fruto. Muere. ¿Por qué viniera estéril? Cuando el Señor extendió su mano, 5 ministerios, extendió su mano, no halló fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque no había muerto. Amén, hermanos. Aunque la poda, aunque nos poden, ahí estamos. Amén, hermanos. Una comisión preexistencial, hermanos. Ese es el propósito, hermanos. Esto es lo que el Señor nos asignó. Desde la preexistencia, que tenemos que venir aquí a morir a nosotros mismos. Esa era la comisión preexistencial de Jesús, el propósito de esa salvación. Pero como decía Pita, si no morimos, hermanos, que no hemos muerto a nuestros deseos y a nuestras pasiones todavía. Estamos siendo regidos, ¿qué? Por la carnita todavía. Es como Lázaro, ¿no? 4 días a la mazmorra. Amén, hermanos. El precio del discipulado, la cruz, seguir a Cristo, morir a nosotros mismos. Amén, hermanos. Tenemos que morir. Pablo decía, porque Pablo dice, os aseguro, hermanos, que cada día muero. Pero el día siguiente estaba respirando y estaba escribiendo epístolas. Pero él decía, cada día muero. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Cada día morir. Amén, hermanos. Y punto número 7, para terminar ya en la escuela de Jesús, el servicio. Definitivamente el servicio. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Pero qué tremendo, hermanos, porque dice que cuando él bajó y le lavó los pies a todos los discípulos, yo recuerdo que hasta Judas estaba ahí. A todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto nuevamente
volvió a sentarse en la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Entonces aquí hay un secreto lindo, hermanos, que lo hemos hablado siempre. El servicio del Señor, ¿verdad? De cómo Él, siendo rey, hermano, porque dice que estaba sentado a la mesa, estaba sentado en su palacio real, estaba sentado en el trono, en el séptimo cielo, por decirlo así, siendo Dios, siendo rey. Pero dice la Biblia que Él se despojó, se quitó sus atributos divinos, se quitó el manto divino, vino aquí a la tierra, se humilló, dice Filipenses 2, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre, forma de siervo, tomó una toalla y vino a la tierra aquí a servirnos a ti y a mí, a dar su vida por nosotros, a lavarnos los pies. El Rey de Reyes y Señor de Señores vino, hermanos, pero después de que hubo servido, hermanos, volvió otra vez sobre todos los cielos y lo llenó todo en todo. Entonces tomó nuevamente, se quitó su manto de servidor y se puso otra vez su manto real, y se volvió a sentar en el trono. Pues, hermano, si el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios, el Creador de todo, hermano, del universo, de la tierra, del sol, de todo, hermano, el alfa, el omega, el principio y el fin, se despojó, se humilló y descendió, hermanos, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Para no servirle al Señor. Esa es la escuela. Él, ¿por qué escuela? No, porque Él es maestro. Y Él enseña no con la prédica, Él enseña con el ejemplo. Él enseña con el ejemplo. Entonces, si Él, María, si Él lo hizo, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? No, es que eso de servir a mí, no, eso no va conmigo. Bueno, está bien, pero si realmente estás en la escuela de Jesús, tienes que aprender a servir. Amén, María. Amén, pastor. Ahora en el tiempo de dones, el Señor me hablaba precisamente como está confirmando Soria. Dios. Porque el Señor me hablaba, me decía, ¿verdad? Que muchas veces decimos que es un sacrificio buscarle al Señor, que es un sacrificio servirle. Y el Señor me decía que el único sacrificio que Él había hecho, lo había hecho por amor. Y fue un solo sacrificio. O sea que quitáramos de nuestra boca decir que servir al Señor y buscarle es un sacrificio. Sí es, efectivamente. Ya el Señor hizo un sacrificio una vez y para siempre. ¿Y qué nos pide a nosotros? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Él. Ese es el culto que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Visto? Entonces, hermanos, el Señor nos enseña esa lección en la escuela. Él como maestro da el ejemplo y Él lo que quiere, hermanos, es formar en nosotros ese liderazgo que Él tenía, donde el mayor sirve al menor. Amén, hermanos. Estamos en una escuelita, aquí, en Gálatas 6:7, todos la sabemos. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará la corrupción, mas el que siembra para el espíritu sembrará vida eterna. Ahí está. Entonces, para que se cumpla eso, tenemos que morir a la carne, y dejar de sembrar para la carne, sino más bien buscar el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras vendrán después. Así es, gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces Jesús es el maestro por excelencia. Pero, hermanos, no cometamos el error que cometió Judas de verlo solo como maestro. Tenemos que verlo como Dios. Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no reconoce que Jesús es Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Pero el espíritu de Dios es que sí reconoce que Jesús es Dios. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué les digo eso, hermano? Porque tenemos que aprender a ver a Dios no como maestro, sino como Dios,
como Señor. Cuando la Biblia habla de Dios, está hablando del Padre. Cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Pero cuando habla del Señor, está hablando de Cristo como Dios. Para que toda rodilla se doble y toda la confianza que Jesús es el Dios. Es el Señor, título para Dios. Vuelvo y repito, cuando habla de Dios es el Padre, cuando habla del Espíritu es el Espíritu Santo, y cuando habla del Señor, Jesús, Dios. Vosotros, dijo Jesús, en esta escuela, en una escuela tiene que haber maestro, ¿verdad? Y alumnos. Vosotros le llamáis en esta escuela maestro y Señor. Y ustedes dicen bien, porque lo soy. Pero inmediatamente los corrige y les dice, pues si yo invierte los órdenes. Recuerden que en la Biblia el orden de factores sí altera el producto. En la multiplicación no, pero en la Biblia sí. No me vean como maestro de la escuela y como Señor, véanme como Señor y maestro. No me vean como maestro, véanme como Dios. Primero soy Dios y luego soy maestro. Yo les he lavado a vosotros los pies, vosotros también lávense los pies los unos a los otros. Amén, hermano. ¿Usted está en la escuela de Jesús? ¿Es el mejor maestro, hermano? ¿O no? Es el mejor maestro. Y por más mejor maestro, hermanos, siempre hay Judas. Siempre hay Judas. Entonces no nos preocupemos, hermano. Seamos nosotros de los que, como lo hemos dicho siempre, de los que marcamos la diferencia. Seamos nosotros, hermano, que se conviertan ellos a nosotros y nosotros no nos vamos a convertir a ellos. En esto sé que te ha agradado, que el enemigo no canta victoria sobre mí. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Como maestro o como Señor? Ese fue el problema de Judas, ¿o no? En el minuto que me queda. Ese fue el problema de Judas, y lo hemos hablado siempre, un repaso. ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Uno de ustedes me va a entregar. Y empieza Pedro, ¿seré yo Señor? Tomás, ¿seré yo Señor? Juan, ¿seré yo Señor? ¿Seré yo? Leví, todos, ¿seré yo Señor? Y cuando llegan de Judas, ¿seré yo maestro? Así un mamenso. Nunca lo vio como Señor, por eso lo entregó. Entonces, el que no reconoce a Cristo como Dios y como Señor, termina entregando, termina negando la fe y termina apostatando y yéndose, saliéndose del cuerpo de Cristo. Y ahorcándose solo y educándose solo. Por eso Apocalipsis dice, ¿verdad? Ojalá, no me gusta ese ojalá. Quisiera Dios fuera frío o fueras caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, del cuerpo de Cristo. O sea, lo vamos a vomitar del cuerpo de Cristo, pero ni siquiera estaba dentro. ¿Dónde estaba? En la boca del cuerpo de Cristo, ni siquiera había entrado, por eso lo vomitará de la boca. Entonces, hermano, es mejor adentro que afuera. Amén, hermanos. Entonces, ya vimos la escuela del Señor, pero hermano, vuelvo y repito, no lo veamos solo como maestro, veamos como Señor. Amén y amén. No sé si alguien quiere aportar algo o preguntar. Estamos en una escuela, ¿todo claro o nada claro? Solo les voy a aclarar algo. ¿No tienen preguntas? Yo sí preguntaría algo. Una pregunta, ¿no? Al final y al cabo, ¿cómo se llama doña Maritza entonces? ¿Cómo se llama doña Maritza entonces? Doña María. Es que, en serio, ustedes escucharon el domingo, el Marquito la presentó como Maritza Flores, del Carmen de Guadalupe. Pero ustedes sí entendieron lo que él dijo, ¿verdad? Yo tuve que escucharlo como 3 veces en el video para poder entender. Lo aclaro, doña Maritza. Lo aclaro. Que si lo aclaro, lo explico, pues. No sé si se entendió, ¿verdad? Él lo que dijo fue que ella se llama Maritza Flores y que vivía en el Carmen de Guadalupe. Eso fue lo que dijo. Amén, hermanos. ¿Sí? Doña Maritza. Doña María, perdón, doña María. Ok. Daniela.
La escuela del Padre fue en la preexistencia. Dice que Jesús dijo, todos los que vienen a mí fue porque mi Padre los trajo. Entonces cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, entonces fue porque aprendimos en la escuela del Padre, venimos a la escuela del Hijo y nos metemos a la escuela del Espíritu Santo. ¿Quieres saber cuál es la escuela del Espíritu Santo? Venga el domingo. Vamos a ver si el domingo aprendemos un poquito del Espíritu Santo. Vamos a ver qué Dios dice. Pero sí, Danielita, si estamos aquí, tenga la plena seguridad, es porque en un momento escuchamos la voz del Padre. Jesús dijo, ustedes no hubieran venido a mí si mi Padre no los trae. Ustedes no hubieran venido a mí si no hubieran aprendido, oído y hubieran sido enseñados por el Padre. ¿Dónde? En la escuela del Padre. No nos recordamos porque nos borraron el cassette, pero de que estuvimos, ahí estuvimos. Doña Mari, perdón. Quiero aportar algo, Sí. como reafirmando lo que dijo Analí hace un rato, sobre el minuto de oración. Siempre me acuerdo de un señor que era dueño de una finca y tenía caballos, y el hijo andaba en la finca y tuvo un accidente. Entonces, cuando él le vinieron a avisar de que el hijo había sufrido ese accidente, él tomó un caballo y salió en carrera en el caballo. Y él dice que él no sabía orar, pero él nada más decía, santo, amén, santo, amén, santo, amén. Solo eso iba diciendo de camino. Entonces, esa oración no le tomaba, pero yo digo que ni 3 segundos cada vez que la repetía, ¿verdad? Pero que Dios le escuchaba porque salía desde el fondo del corazón. Sí. Entonces, esa era mi aportación para lo que decía Lidia, ¿verdad? Se está acordando de algo, Villosa, ¿no? Cuando nosotros íbamos en San Ramón, los que han ido conocen, montañoso, mucha montaña, ¿verdad? Entonces, se ha comprado una motilla, una scooter, yo se la compraba a Mari, pero nunca aprendió. Entonces, yo saco un 14 años, aprendí a traer moto. Entonces, ahí empezó a ir a ver una noviecilla y llegaba en moto, pero ya tarde, hermanos, y a veces llegaban los coyotes. Eran como las 9 de la noche, pero ahí ya, 9 de la noche ya era tardísimo, ¿verdad? Y se escuchaban los coyotes, y ese día había una motilla, ¿verdad? Y que él escuchó o vio los coyotes, vio los ojos de los coyotes, y que él nada más dijo, la sangre de Cristo me cura, porque mi madre siempre le decía, usted, cúbrase con la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo me cubre, y pasó, ¿verdad? Dice que esa fue la oración más rápida, pero la más efectiva. Amén, hermanos, denle un aplauso al Señor. Bienvenida a la mamá de Daniela, ¿verdad? Dios me la bendiga, mamita. Y la hermana de Daniela. Bienvenidas. La sobrina, sí, ya son de casa también. Amén, Pito. Para agregarle a esta, me llama la atención, si pasaba yo en la prensa ahora lo llegué. Voy a volver a leer. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Amén, hermanos. Sí, entonces vamos a ver si el domingo vamos a ver qué Dios dice, para hablar un poquito de la escuela del Espíritu Santo, que es esta, ¿verdad? ¿Qué es esta? Y qué importante hablar del Espíritu Santo, porque lo hemos hablado siempre, hermanos. El Dios no conocido por el mundo es Cristo. No reconocen a Jesús como Dios, pero el Dios no conocido dentro de las iglesias es el Espíritu Santo. Tenemos que conocer mucho del Espíritu Santo. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, papito lindo, que esta enseñanza, Señor, que mis hermanos han venido hoy a inquirir, Señor, en tu santo templo, a preguntar, a aprender, Señor, quede calado en sus corazones y esto nos cambie, nos transforme, papito lindo, y te veamos a ti como maestro, pero primero como Señor, como Dios, Señor, para aprender en tu escuela, la escuela de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor y nos vemos el domingo, primero Dios, de este domingo al otro, creo que es Santa Cena ya, ¿verdad? No te vayas sin despedirte, hermano.